Estoy perdido. Hay un hombre acercándose, por favor, ayuda. La llamada se cortó. Se está acercando. El sol dorado comenzaba a ocultarse tras los ornamentados tejados de Montevia, proyectando largas y sinuosas sombras sobre las estrechas y laberínticas calles del casco histórico. Para Daniel Reid, el animado ambiente que lo había cautivado apenas unas horas antes se había convertido en un laberinto de confusión y creciente temor. Llegó aquella mañana rebosante de entusiasmo, armado con una guía de viaje desgastada y un diccionario de frases con útiles expresiones en español. Soñaba con pasear por plazas abiertas, degustar las delicias locales y empaparse de la cultura. Pero la realidad de los laberínticos callejones de la ciudad y el español vertiginoso que oía en cada esquina pronto lo abrumaron. Ahora, mientras el cielo cambiaba de naranja a un púrpura amoratado, Daniel se encontró irremediablemente perdido. La pantalla de su teléfono estaba tenue y no respondía. La señal GPS se había perdido hacía horas. Le temblaban los dedos mientras buscaba en sus contactos el número de emergencias local, aquel que prometía ayuda en cualquier circunstancia. Tragando el pánico que lo invadía, pulsó el botón de llamada. La llamada se conectó al instante y una voz nítida y clara respondió al otro lado de la línea. ¿Emergencias? ¿En qué puedo ayudar? A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva con dificultad e intentó hablar su español chapurreado. Hola. Estoy perdido. No hablo bien español. Necesito ayuda. La operadora, Sofía Morales, era veterana del Centro de Emergencias 911 de Montevia. Años escuchando gritos, súplicas y llamadas urgentes habían perfeccionado su habilidad para captar cada palabra, cada matiz, incluso cuando el idioma era una barrera. Cambió a un español más lento y sencillo, salpicado de palabras en inglés que sabía que los turistas entendían. ¿Dónde estás usted? ¿Dónde estás? Daniel miró a su alrededor con desesperación, y sus ojos se posaron en un pequeño café con brillantes letras de neón que decían El Gran Café. Estoy cerca de una gran cafetería, plaza, dijo, con la voz quebrándose por la incertidumbre. Las calles de Montevia estaban repletas de decenas de plazas, cada una llena de lugareños y turistas. Sofía sabía que, sin una ubicación precisa, enviar ayuda era como perseguir fantasmas. ¿Qué plaza? ¿De qué color es la cafetería? Daniel negó con la cabeza, cada vez más frustrado. No lo sé, mucha gente, un café grande. Sofía tecleaba frenéticamente en el sistema, cotejando informes de turistas perdidos, disturbios e incidentes recientes cerca de las principales plazas de la ciudad. ¿Hay algún lugar emblemático? ¿Una estatua? ¿Una fuente? Preguntó en voz baja. Fuente, sí, fuente, con leones, respondió Daniel, con un destello de esperanza en su voz. Los ojos de Sofía recorrieron sus pantallas. La Plaza de los Leones era un lugar popular, bullicioso durante el día, pero casi vacío ahora, con las sombras proyectándose al caer la noche. Quédate donde estás. No te muevas, instó Sofía. La policía y la ayuda vendrán a ti. De repente, la voz de Daniel se apagó, temblando. Hay un hombre, con un perro, parece enfadado. Se está acercando. El corazón de Sofía dio un vuelco. No te acerques. Mantén la calma. Tengo miedo, susurró Daniel. Antes de que Sofía pudiera tranquilizarlo, la línea se llenó de estática. La conexión crujió y luego se cortó. Volvió a llamar inmediatamente, pero la llamada fue al buzón de voz. Sofía actuó con rapidez, alertando a las patrullas cercanas y movilizando a los equipos de búsqueda con la última información disponible. En las calles, los agentes se dispersaron, recorriendo callejones empedrados iluminados solo por el tenue resplandor de las velas o los haces de las linternas. El apagón que había cubierto la ciudad desde el anochecer había dejado a los residentes recelosos y nerviosos. Entre ellos se encontraba Héctor Morales, un voluntario local de la patrulla vecinal. Era un hombre delgado de unos 40 y tantos años, conocido por su férrea protección de su barrio, pero cauteloso con los forasteros. Cuando los agentes encontraron a Daniel agachado detrás de un muro bajo, empapado en sudor y respirando con dificultad, Héctor lo observó con recelo. ¿Quién es este desconocido?, murmuró. Luis, un oficial bilingüe que dominaba el inglés y el español,
Se arrodilló junto a Daniel y le dedicó una sonrisa serena. «Señor Reid, estamos aquí para ayudarle», dijo Luis en voz baja. El alivio de Daniel era palpable. Sin embargo, los matices culturales y las barreras lingüísticas complicaron incluso este pequeño rescate. Cuando Daniel intentó agradecer a Héctor, su español titubeante y sus gestos fueron malinterpretados como una falta de respeto. Transcurrió un momento de tensión antes de que Luis interviniera con delicadeza, explicando la situación y aclarando el malentendido. Mientras Daniel era trasladado a salvo a la comisaría, Sofía permaneció en su escritorio, atendiendo las llamadas entrantes y coordinando los recursos. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la noche. No se trataba solo de enviar ambulancias o policías. Se trataba de tender puentes entre mundos, entre idiomas, culturas, miedos y esperanza. El teléfono volvió a sonar. Ella respondió rápidamente. 911, ¿cuál es su emergencia? Y la delicada danza de la conexión humana comenzó de nuevo. El aire fresco de la noche fuera de la comisaría le resultaba extraño y desconocido a Daniel Reed mientras caminaba por la acera agrietada, con el caos de la ciudad aún flotando débilmente a su alrededor. Aunque la seguridad de la comisaría había calmado los latidos frenéticos de su corazón, era dolorosamente consciente de que seguía siendo un extraño en un lugar que hablaba un idioma que apenas comprendía. La batería de su teléfono estaba casi agotada, y la oscuridad de la noche de Montevia lo oprimía, intensificando la sensación de aislamiento que sentía. Dentro de la estación, Luis, quien había sido el nexo vital entre Daniel y las autoridades locales, organizó que un guía voluntario lo recibiera. La tarea del guía era sencilla, pero esencial: ayudar a Daniel a orientarse en el laberinto de calles de Montevia, sus costumbres y su abrumadora cultura. Luis observó cómo los hombros de Daniel se relajaban con alivio, y la primera sonrisa sincera que se dibujaba en su rostro desde que se había perdido. De vuelta en el centro de despacho del 911, Sofía Morales permanecía sentada con una mezcla de satisfacción silenciosa y una inquietud persistente. La llamada con Daniel había sido solo un hilo en el entramado de llamadas urgentes, a veces desgarradoras, que se extendían por Montevia esa noche. El apagón seguía paralizando gran parte de la ciudad. Los servicios de emergencia estaban desbordados y cada llamada se sentía como una carrera contrarreloj y la falta de comprensión. Sus dedos teclearon un mensaje al grupo de voluntarios confirmando la llegada del guía. Acto seguido, una nueva llamada iluminó su consola. 911, ¿en qué puedo ayudar? La voz era temblorosa, con acento extranjero y fragmentada, y provenía de una mujer atrapada en un apartamento en el sótano, en algún lugar del extenso casco antiguo. Mi madre se cayó, no puede moverse, dijo la persona que llamaba, jadeando. El agua está subiendo rápidamente. El pulso de Sofía se aceleró. Rápidamente cambió al español simplificado, intercalando palabras en inglés que sabía que la persona que llamaba podría entender. ¿Dónde está? ¿Cuál es la dirección? La mujer pronunció una mezcla de palabras, nombres que a Sofía le resultaban incomprensibles. Las calles del casco antiguo eran un laberinto, muchas de ellas no oficiales, con nombres distintos según los lugareños, los turistas o los mapas oficiales. A Sofía se le encogió el corazón. Enviar equipos de rescate sin una ubicación clara en medio de este apagón era como perseguir fantasmas. Ella volvió a llamar a Luis. Luis, ¿puedes ayudarme? Instantes después, Luis estaba en la radio, con voz tranquila y segura. Estoy en ello. Estoy guiando a la persona que llama para que nos ayude. Quédese conmigo. Las horas pasaron como minutos mientras Sofía coordinaba con los equipos de búsqueda y rescate, los paramédicos y los voluntarios dispuestos a vadear los callejones inundados para encontrar a la mujer atrapada. Mientras tanto, la guía de Daniel lo condujo por las calles laberínticas, evitando las avenidas inundadas y las plazas oscuras. En el camino, las barreras culturales que antes parecían tan infranqueables comenzaron a derrumbarse. La guía, una mujer amable llamada Isabel, le explicó las costumbres, le señaló los lugares de interés y respondió pacientemente a las preguntas titubeantes de Daniel. Sin embargo, cada interacción seguía marcada por las barreras lingüísticas y los sutiles malentendidos. En una cafetería de la esquina, un saludo amistoso se convirtió en una pausa incómoda cuando Daniel malinterpretó un gesto con la mano.
Un taxista se negó a llevarlo porque no hablaba español con fluidez. Pequeños y agotadores obstáculos se sumaban a la creciente ansiedad. De vuelta en el centro de despacho, la avalancha de llamadas de emergencia no cesaba. Un anciano con una afección cardíaca quedó atrapado en su casa por la crecida de las aguas. Un padre, desesperado, vio desaparecer a su hijo en la oscuridad. Una mujer discapacitada quedó atrapada en el ascensor de un rascacielos sin electricidad. La voz de Sofía nunca flaqueó mientras hacía malabarismos con las prioridades, atendía llamadas y calmaba las voces asustadas. En un momento dado, se recibió una llamada desde la cocina de un restaurante donde se había detectado una fuga de gas. El dueño estaba en pánico, incapaz de encontrar la válvula de cierre, y hablaba rápidamente en español con un fuerte acento. Las instrucciones pacientes de Sofía ayudaron a evitar lo que podría haber sido una explosión catastrófica. Las horas se convirtieron en madrugada. Exhaustas pero inquebrantables, Sofía y su equipo mantuvieron viva la frágil comunicación, uniendo a una ciudad fragmentada por la oscuridad y el miedo. Cuando el cielo empezó a clarear, Sofía finalmente recibió noticias de Luis sobre la mujer atrapada en el sótano. Ya está a salvo, rescatada por los equipos de salvamento. La asistencia médica está en camino. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el centro. Sofía se recostó, frotándose las sienes. El mensaje de Daniel llegó poco después. Había llegado a su hotel sano y salvo, cansado pero agradecido. Pero el trabajo de la noche estaba lejos de haber terminado. Los efectos colaterales del apagón se extendieron más allá de las emergencias, provocando aislamiento, confusión y una necesidad desesperada de conexión. Y a pesar de todo, Sofía sabía que el verdadero desafío no radicaba solo en hacer llegar la ayuda, sino en tender puentes entre mundos, entre idiomas, culturas, miedos y esperanzas. El teléfono volvió a sonar. Sofía respiró hondo. 911, ¿en qué puedo ayudar? Y la delicada y vital danza comenzó una vez más.